la misma. Año nuevo, vida, la misma. Estamos a unos días de empezar el año 2025 y siempre suelen ser días de un poco de balance, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿año nuevo, vida nueva, o vamos a seguir igual con nuestra vida como hasta hoy? Mirar, la palabra Navidad es en latín nativitas, que viene de una palabra que es nascor, que significa nacer. Así que la palabra Navidad lo que realmente significa es nacer, nacimiento. Y la Iglesia siempre ha celebrado la Navidad como la encarnación del Hijo de Dios para salvarnos. Por eso siempre a la Navidad se le ha dado tanta importancia dentro de la Iglesia, porque significa que Dios se hizo carne y Dios habitó entre nosotros y fue a la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Solo que la Iglesia hasta hoy ha intentado vivir de una forma diferente la Navidad, porque la cuestión no es qué significa la Navidad en sí o qué significa para la gente, sino qué significa para nosotros la Navidad, cómo nosotros vivimos la Navidad. Porque si a veces estamos hablando de la gente, cómo la gente celebra la Navidad, la gente que no es creyente me refiero, cómo la gente celebra la Navidad, pero nosotros la celebramos igual, solo que un poquito menos, pues estamos en lo mismo, ¿no? O sea, la gente bebe mucho en Navidad, nosotros bebemos un poquito menos. O la gente come mucho, nosotros comemos un poquito menos. O la gente solamente los regalos y no sé qué, y nosotros un poquito menos. Esa es la cuestión que tenemos que preguntarnos. Por eso digo que la Iglesia, a lo largo de la historia, tú lo puedes leer, siempre ha celebrado la Navidad. La Navidad siempre ha sido un momento especial para la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la encarnación de Jesús. Aquello que los escritores y teólogos a lo largo de 2000 años han intentado explicar y siguen intentando explicar y no pueden. ¿Qué es la encarnación de Jesús? ¿Cómo explicamos que Dios se haga un hombre? ¿Cómo explicamos que Dios caminase aquí entre nosotros y fuese un niño más que nació allí en Belén? ¿Cómo lo explicamos? La encarnación es muy importante. ¿Por qué? Pues porque fue el comienzo de todo, realmente. La encarnación, la Navidad fue el comienzo de todo. Así que debemos celebrar la Navidad, claro, por supuesto. ¿Habrá mejor motivo para hacer una fiesta recordando aquel bendito nacimiento del que terminó en una cruz y nos salvó? ¿Habrá un motivo de alguna fiesta, habrá alguna fiesta con más motivo que celebrar la Navidad cuando nosotros estamos recordando que Jesús nació un día y que Jesús murió un día por nosotros y que Jesús volverá? Porque todos esos, no tenemos tiempo en esta mañana, todos esos ingredientes están en los pasajes que nos hablan y que nos relatan la Navidad. Están ahí cómo se explicó todo esto. Ahora, yo lo que quiero hacer en esta mañana es algo distinto, ¿no? Y es, ¿qué podemos aprender nosotros de la Navidad? Esa es una pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la Navidad? O sea, de estos días en los que estamos y de los que participamos de alguna forma. Porque yo quiero que para que veamos qué podemos aprender de la Navidad, lo veamos a través de los personajes, algunos personajes que se vieron involucrados en ese tiempo, ¿no? Y así despojamos también la Navidad, ¿no? De lo que puede sobrar. Es decir, cómo vivieron, qué experiencia tuvieron aquellas personas que experimentaron de alguna manera, que vivieron aquel nacimiento de Jesús y todo lo que lo rodeó. Vamos a ver eso, pero antes quiero que veamos, por ejemplo, C.S. Lewis dijo: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo, dijo él. Y cuando se anuncia la venida de Jesús, dice, el ángel dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, la palabra Navidad va asociada a salvación. ¿Por qué? Pues porque allí, en la primera Navidad, nació Jesús. Y Jesús, sobre todo el Antiguo Testamento, lo que nos habla es que Él sería el Salvador. El Salvador con mayúsculas, el Salvador de todo. Lo que pasa es que los judíos solo entendieron que venía a salvarlos del yugo de Roma. Pero en la primera Navidad también podemos ver cómo esto está incluido. Salvación de todo. ¿Y nosotros cómo recordamos la Navidad? ¿Cómo celebramos la Navidad?
recordando que Él nos salvó. ¿Nos salvó de qué? Nos salvó el Señor. ¿De dónde nos quitó el Señor? ¿De qué nos apartó el Señor? ¿De qué nos salvó? Porque a lo mejor algunos de nosotros, de algunas de las cosas que las personas hacen en Navidad, precisamente nos salvó de eso y nos quitó de ese mundo. Entonces, os ha nacido en la ciudad de David hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Por ejemplo, Charles Dickens, un famoso escritor americano, dijo: honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año, decía Charles Dickens. Es verdad, o sea, la Navidad no solamente es un día, ¿no? La Navidad no solamente que hoy recuerdo a Jesús, sino que lo recordamos siempre, cada día en nuestro corazón, en nuestra vida recordamos. ¿Qué nos dice también el texto? Dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, de nuevo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la Navidad nosotros intentamos recordarla cada día del año. ¿En qué sentido? En que honramos la Navidad y honramos a Jesús, que es el motivo de la Navidad, cuando cada día de nuestra vida la celebramos. Cada día por la mañana: Señor, gracias porque tú has nacido en mi vida. Señor, gracias porque hoy un día te he conocido. Señor, yo antes te veía de otra forma y ahora eres mi Salvador, que un día tú naciste para venir a este mundo y venir a una cruz a morir por mí. Eso es la Navidad. Alguien dijo, un activista dijo, hace mucho tiempo dijo, no existe la Navidad ideal, no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, afectos y tradiciones. O sea, la Navidad, ¿qué es la Navidad? ¿Es todo o es nada? En el sentido de que no hay una Navidad ideal, no cómo celebrarla, pero sí es la que nosotros celebramos creamos como reflejo de nuestros valores. Y eso es lo que también tenemos que hablar, ¿no? O sea, tenemos un hijo que nació, Jesús nació para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. ¿Y cómo puedo celebrar yo la Navidad y honrar la Navidad? Pues cada día de mi vida demostrarla a través de mis valores, de mi ética, de mis principios y de mi forma de vivir. ¿Recordáis, no? Jesús habló de los fariseos como sepulcros blanqueados. Jesús usó una ilustración muy fácil de entender. Tú vas a un cementerio y puede haber una tumba muy bonita, un nicho que tiene una placa de mármol muy chula, con una flor y tal, y aparentemente todo es bonito y está bien, ¿no? Pero si desentierras o quitas la lápida, pues ahí lo que te vas a encontrar es un cuerpo en descomposición, o sea, algo podrido, pero por fuera da apariencia, ¿no? Bien. Bueno, Jesús vino también para salvarnos de eso. Jesús vino para salvarnos de eso. Pero veamos, por ejemplo, María. María es uno de los personajes de la Navidad. Y quiero que leamos un texto que está en el capítulo 1 de Lucas, por favor, me acompañéis allí al libro de Lucas, el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y quiero que penséis que María es una chica, jovencita. María posiblemente, hay distintas opiniones, digamos, pero muchos coinciden en que era un adolescente, entre 15, 16, 17 años, más o menos. Y dice que en el capítulo 1, 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida, o sea, estaba comprometida, con un varón que se llamaba José. Tenemos que explicar esto, o sea, había un tiempo de compromiso cuando ellos dos se comprometían y a efectos legales estaban casados, solo que vivían cada uno con sus padres y tal, y solo faltaba ya la unión que al final se celebraba, pero a efectos legales y todo, que tú estuvieras desposada con un hombre o con una chica, legalmente estabas casada. Dice que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María, un nombre común en aquel entonces. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y claro, la reacción de ella,
Pues es lógica, ¿no? Dice, cuando vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué saludo era este. O sea, como un ángel venía y le decía a ella, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es una persona que vive en una aldea, que es una chica jovencita, que tiene un nombre común, que pertenece a una familia común, y de repente un ángel viene y le dice esto, o sea, es algo extraordinario. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y bueno, y luego el ángel, ella dice que no conoce varón, y el versículo 35, el ángel le dice que el Espíritu vendrá sobre ella, y te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el versículo 38 vemos que dice, entonces María dijo, antes de decir que no hay imposible nada para Dios, entonces María dijo, versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de tu presencia. Bueno, si algo podemos aprender de este personaje de María en la Navidad, yo diría que es el siguiente, ¿no? Fue la primera persona que le dijo sí a Jesús. Antes incluso de que naciera, María fue la primera persona que a Jesús le dijo que sí en su vida. Le dijo que sí a todo lo que hiciera falta. Dijo, aquí estoy, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, y el ángel se fue de tu presencia. La primera persona que le dijo sí a Jesús. Y de ella aprendemos a decirle sí a Jesús en nuestra vida. A decirle sí a Jesús a pesar de las circunstancias. A decirle sí a Jesús en las circunstancias, en nuestra vida. A entender que lo más inteligente que nosotros podemos hacer es decir sí a todo lo que Jesús dice y decir no a todo lo que Jesús dice que no. Y era una chica joven, una chica sencilla, una chica que posiblemente no conocía, no tenía estudios, no tenía tantas cualidades, ¿no? Pero la fe no está en cuántas cualidades tengo yo, en cuánto yo sé o en quién yo soy, sino la fe está en quién confío yo. Y María, de una forma clara, dice, Señor, sí. Ahora, para que podamos entender este sí, debemos entender qué implica que una chica, esto ya se ha dicho a veces, que una chica adolescente que está comprometida con su novio, de repente tenga que decir que está embarazada, ya un escándalo. Y ahora que diga que está embarazada, pero no de su novio, ni de otro amigo, sino del Espíritu Santo. Y que ese ser que ella va a dar a luz va a ser el Mesías, Jesús, el Mesías prometido, nada más y nada menos. O sea, imaginaros las implicaciones que tuvo eso. ¿Cómo iba a cuidar a ese niño? ¿Cómo iba a educar a ese niño? ¿Qué le iba a enseñar a ese niño? Ese niño que durante 12 años estuvo absolutamente callado, sin decir nada, sin dar ninguna señal de que realmente era el Mesías. Y María le dijo que sí al Señor, y lo educó, lo formó, hizo cambios en su vida para estar al lado de su hijo, para ayudarle, nunca le estorbó, siempre fue una persona que estuvo ahí con él, o sea, le dijo que sí, a pesar de todas las circunstancias, tuvo que pasar la vergüenza, tuvo que huir, después tuvieron que huir a Egipto, o sea, tantas cosas. Pero decirle que sí a Jesús no es fácil. Decirle que sí a Jesús no suele ser fácil. Muchas veces el no es más fácil. Y muchas veces el seguir viviendo como yo quiero y como a mí me parece, es mucho más fácil que decirle que sí. Pero María es esta primera persona que le dijo a Jesús, sí, Señor, sí. Y la cuestión es que esto es lo que deberíamos de plantearnos también, ¿no? En la Navidad. ¿Qué mensaje tiene para nosotros? En si le estamos diciendo sí al Señor en nuestra vida. No que lo que yo quiero, el Señor diga que sí, sino a lo que Él quiere, yo diga que sí, es muy distinto. Porque María dice, Señor, hágase conmigo como tú lo dices, no como yo lo digo. Yo supongo, me pongo en el papel de María, pues hubiese escogido otra forma mucho más fácil, con menos problemas, con menos inquietudes, con menos ansiedades que todo eso. Tuvo que huir con su hijo. Afortunadamente, aquellos sabios dejaron una buena ofrenda para ellos. O sea, Dios está siempre al control. Cuando le decimos que sí al Señor,
el Señor va a dar el paso, el Señor va a proveer y el Señor va a hacer. Y María le dijo que sí al Señor. Como María, nosotros somos llamados también, ¿no?, a llevar a Dios a la vida de otras personas. Ya también es la Navidad, ¿no? Llevar al Señor a la vida de otras personas también. Pero no me quiero detener mucho porque tengo algún que otro personaje. Por ejemplo, José. ¿Qué nos enseña José? Vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo 1, 18. Mateo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, no voy a avanzar más porque tampoco tenemos tanto tiempo, como digo, pero habría muchas cosas también que hablar de José. Pero ¿qué nos enseña? Yo quiero hablar cosas prácticas en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué nos enseña José? Bueno, yo digo que José fue el primer hombre que fue el ejemplo de lo que tiene que ser un esposo cristiano. Yo pondría esta cualidad en José. Fue el primer hombre que dio un ejemplo de lo que tiene que ser un esposo cristiano. ¿Por qué? Pues porque él se traga su orgullo, su machismo, sus intereses y antepone a su futura esposa a lo suyo. Es decir, él no piensa en él, no piensa en las consecuencias que va a tener para él como un hombre. Yo soy un hombre y ahora mi mujer se queda embarazada y dice que el Espíritu Santo, o sea, podría tener ese orgullo de decir, anda ya, ¿no? Podía decir muchas cosas José, pero José pone a su mujer primero, pone a María primero, y es un ejemplo de lo que tiene que ser una persona cristiana, un esposo cristiano. Hermanos, vivimos en un mundo donde antes era todo machismo. Hoy nos hemos ido al contrario, ¿verdad? A que el papel del hombre ya no, casi ya ha desaparecido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que guardar un equilibrio en cuanto a esto. ¿Qué es un esposo cristiano? Ahora hablo a los hombres, ¿no? Hablo para nosotros los hombres. Una persona como José, que pensó en María solo, que puso a su esposa primero, que puso al que iba a ser su hijo en un sentido primero, que no le importó tener que pagar las consecuencias, pagar tal vez la vergüenza, las acusaciones, el quedar. Imagínate cómo quedó José. Luego tuvo que huir con ese hijo y esa esposa por todo lo que había pasado y se fue. Luego volvió, sabemos que tuvo miedo, pero bueno, luego se fue a Nazaret para que se cumpliese también la Escritura. O sea, un hombre que nos demuestra qué es lo que tiene que ser un esposo. Porque la Navidad también habla de la familia. Es que la Navidad es la historia de una familia realmente. Es la historia de unos padres y su hijo. Cómo crecieron, cómo vivieron, cómo se desarrollaron, cómo tuvieron que escapar, cómo después volvieron, cómo Dios a través de circunstancias los fue protegiendo. Esa es la enseñanza de José. Dios lo escogió para ser padre de su hijo y enseñarle. ¿Te imaginas, no? José enseñando a Jesús. Es el Mesías, es Dios encarnado. Y tú ahora como padre tienes que enseñarlo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le enseñarías? ¿Cómo lo tratarías? Ahora tú con tu esposa tratar a Jesús, que es el Mesías, que va a hacer tantas cosas, es el Hijo, Él será grande, será Hijo de Dios Altísimo y quebrará los reinos y todo eso que se dice. Y ahora tú estás cuidando a un niño que se hace pis y caca igual que cualquier niño, que le empiezan a salir los dientes igual que cualquier niño, que no sabe hablar, que tiene que aprender a caminar,
que tiene que aprender ahí a estar. Ahí están, ¿no?, los valores familiares, los valores de una madre y un padre que educan a su hijo. Dios, tú imagínate, ¿no? Bueno, pues María José, Juan Carlos, ahí que están, que es la más pequeñita, digamos. ¿Dejaríais a vuestra hija que la educara cualquiera? No. Dios permitió que José y María educaran a su hijo y lo acogieran en el seno de su hogar. Eso es un valor familiar. Dios pone a su hijo a cargo de estas dos personas. María dice, Señor, sí, lo que tú quieras. Y José, cuando piensa no hacerle daño y ponerla a ella primero, el Señor, un ángel viene y le dice, no, mira, haz esto. Y José hace eso a pesar de las circunstancias. Podéis leerlo y podéis verlo. Todas las implicaciones que para ellos dos tuvo esto. ¿Os imagináis al arca en el salón, al arca de la alianza en el salón de vuestra casa? Sabemos que Obed-Edom, cuando el arca no la quería nadie en el Antiguo Testamento, tuvo que quedarse en casa de alguien y se quedó en casa de Obed-Edom 3 meses. O sea, una familia de Israel, de repente el arca, que estaba causando mortandad con los filisteos y con todos los que se la llevaban para su pueblo y pasaban desastres. Y decían, sacarla de aquí. Y la llevaban para otro lado, sacarla de aquí. Nadie quería, claro, porque todo el que se quedaba con el arca tenía un desastre. Y así que ahora Dios se decide que quede en casa de Obed-Edom, el arca, en el salón de su casa. Sabemos, ¿no?, lo que implicaba el arca en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, la presencia de Dios en su máxima plenitud, digamos, en su casa. El sacerdote solo podía entrar una vez al año y para eso había algunos que morían, todo lo que sabéis, ¿verdad? En el salón de tu casa. La pregunta es, si el arca del pacto estuviera en el salón de nuestra casa, ¿haríamos lo mismo? ¿En el salón de nuestra casa? ¿Hablaríamos igual? ¿Veríamos lo mismo en el salón de nuestra casa o cambiaríamos? Plantéatelo. Pero nosotros decimos, bueno, es el Antiguo Testamento, que estaba el arca, eso era una cosa terrible y tal, bueno, no sé qué. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el mismo principio. María, José, 2 personas jovencitas encargadas de tener a Jesús en su casa, de tener que educarlo, de tener que ser ejemplo para él, de tener cuidado con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que dices, cómo te comportas, con lo que haces, porque Dios está ahí durmiendo a tu lado. Es el mismo principio. A nosotros se nos ha dado el privilegio de también ser el hogar del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive con nosotros y está en nosotros. Por tanto, la Navidad nos enseña también que no podemos vivir igual, que no podemos continuar igual, y tenemos que ser conscientes de que el Señor vive en nosotros y de que es nuestra responsabilidad cuidar el templo del Espíritu Santo, no tratar mal el templo del Espíritu Santo, hacer aquellas cosas que Jesús haría. Hay un dicho que muchas veces se ha dicho, ¿no?, que creo que es un principio de vida que todos tendríamos que tener. ¿Qué haría Jesús? Es muy fácil, a la hora de empezar este año 25 y de plantearnos cualquier cosa, deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Haría Jesús esto? ¿Vería Jesús esto? ¿Hablaría Jesús de esta manera? ¿Se comportaría Jesús de esta manera? Pues es lo mismo. Se me ha dado el privilegio de tener a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en mi vida. En mi vida.
los pastores. No vamos a leer porque, los textos los conocéis bien. Los pastores está allí en Lucas capítulo 2, cuando ellos están allí en el campo, tranquilos, y aparece un ángel y les anuncia la venida del Mesías. Los pastores realmente fueron los primeros que conocieron lo que es la verdadera adoración. Los pastores fueron los primeros que conocieron lo que es la verdadera adoración. Pensando en el Nuevo Testamento estamos, ¿vale? Pensando a partir de que Jesús nazca. ¿Por qué? Porque los pastores no están en el templo, no están en la sinagoga, están en el campo. No hay ningún sacerdote, no hay ningún levita, no hay nadie allí, no hay ninguna actividad religiosa, no hay nada que se está haciendo. Ellos están ahí haciendo lo que siempre han hecho durante años, pastorear ovejas, cuidar, estar allí en el campo. Y allí se aparece se aparece un ángel para anunciarles a Jesús. Los pastores tienen la particularidad también de que eran personas que no eran muy bien vistos dentro de la sociedad. Eran personas que se consideraban como, pues del populacho, de la chusma, ¿no? Digamos. Eran personas rudas, muchos de ellos, en fin, ¿qué os voy a decir? Y ellos fueron los primeros que pudieron saber lo que era la verdadera adoración, que no hacía falta estar en un templo, que no hacía falta estar en ningún sitio, sino que donde tú estuvieses, ahí podías tú adorar al Señor, ¿no? Y fueron los primeros que aprendieron que la adoración no es hacer algo, sino que la adoración es una persona. La persona es Jesús. Esa es la verdadera adoración. Es una persona. La adoración no es algo que yo hago, que yo canto, que yo digo. ¿Qué más da la forma? ¿Qué más da los métodos? ¿Qué más da la música? ¿Qué más da lo que sea? La adoración es una persona. Y hasta que no entendamos esto, la adoración es una persona. ¿Recordáis que a la mujer samaritana se le recordó? Jesús mucho tiempo después se lo recordó. Mira, no es donde ni aquí ni allá, ni déjate de dónde. Sino, no era el pozo, sino el agua lo que importaba. Y él le dice, y Jesús le dice a ella, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dirías, dame de beber, entonces tal. Pero os fijáis como si conocieras el don o el regalo de Dios y quién es, o sea, delante de quién estás. Mira, la dice a ella, no importa dónde está, si este pozo Jacob, o si quién, o si está aquí, o si está allá, no. Tú tienes que entender que tú ahora estás plantearte delante de quién estás. Y dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que ellos fueron los primeros que conocieron la verdadera adoración. Nosotros, gracias a nuestra relación con Jesús, también sabemos lo que es la verdadera adoración. Que la verdadera adoración no es una forma, ni son 4 paredes. La verdadera adoración es una persona, es Jesús. Podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Y de qué significa la adoración, pero no es el propósito hoy, entenderlo. Por ejemplo, luego tenemos a Herodes, otro personaje curioso, ¿no? de la Navidad. Herodes, pues vienen los sabios de Oriente y le dicen, mira, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dice, ¿quién? El rey de los judíos. Entonces él se turba, Herodes, y piensa que pues el que va a nacer le va a quitar el reino, en fin, todo esto, ¿no? Y él le dice a los magos, a los sabios, le dice, mira, cuando lo encontréis, decirle que yo voy a ir, o sea, decidme dónde está para que yo lo adore. Sabemos que era mentira, ¿verdad? Aquello, ¿no? El propósito de Herodes no era adorarle. Pero Herodes fue el primero al que no se le permitió adorar a Jesús. El primero. Porque Dios pudiese haber permitido que Herodes fuese, ¿no? Y cuando Herodes iba a hacerle algo al niño, pues que le partiera un rayo. O que al final llegara allí, Herodes decir, no, yo reconozco que este es... Podía haber muchas opciones que Dios en su soberanía podía hacer, ¿no? Pero no lo hizo. No le permitió a Herodes ir y adorar a aquel niño. Fue el primero al que no se le permitió adorar a Jesús. ¿Por qué?
porque sabemos cómo era su vida y cómo era su corazón y cuáles eran sus intenciones. Herodes fue el primero al que no se le permitió adorar a Jesús. Hermanos, que no seamos nosotros los segundos en los que tampoco se nos permite adorar a Jesús. No adora a quien quiere, sino a quien Dios se lo permite. Y si nosotros, estamos hablando de esto, ¿no? Y si nosotros pensamos que por decir 4 frases cantadas, o por una oración decir 2 frases muy bonitas a Dios, eso es adoración, podemos estar muy equivocados. Puede ser cierto, ¿sí? Pero no adora a quien quiere, sino a quien Dios se lo permite. Yo no adoro a Dios porque yo quiero hacerlo. Adoro porque Él me lo permite hacer. Y adoro porque Él lo recibe. Si no, no. Si no, no. Dice el salmista, si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Veis? Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Puedo decir lo que quiera, puedo pasarme 3 horas hablando. A Dios me refiero en oración. Pero dice el salmista, pero ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque en su corazón no había iniquidad. No adora quien quiere, sino a quien Dios se lo permite. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto también. La Navidad nos enseña esto, ¿no? Cómo es nuestra adoración, cómo es nuestra vida. Herodes no se le permitió porque Herodes era un desdichado, decirlo, ¿no? O sea, por decirlo, un infeliz. No, Herodes, no puedes, o sea, ¿tú decides ir a adorar a Dios? No. Y nosotros también decidimos ir a adorar a Dios, está bien, pero tiene que haber algo en nuestra vida. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo? Dice acerca de algunas personas, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Me acordaba yo de este texto. A eso se evita, o sea, apariencia de piedad. Veíamos que piedad, ¿qué significaba? Lo vimos hace poco, es el deseo de honrar a Dios. El deseo de honrar a Dios. Pero negarán la eficacia de ella. Y Herodes dice, bueno, déjame saberlo para que yo vaya y le adore. Y Dios no se lo permite, ¿no? Y nosotros debemos de tener cuidado también con esto, ¿no? De no solamente tener el deseo o la apariencia de honrar a Dios, sino también de hacerlo. Es muy interesante que la Nueva Traducción Viviente dice así, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es decir, la Navidad también nos enseña esto, ¿no? Jesús nace y Dios escoge a las personas que Él quiere que se involucren en esto. María, una mujer honrada y piadosa delante de Dios, José, aún los pastores, o sea, Dios escoge a ese tipo de gente para que forme parte de lo que Él tiene que hacer y mostrar. Y creo que hasta ahora podíamos también resumir un poco, ¿no? Y decir que Dios nos permita también ser parte de todo esto, que Dios nos permita ser parte de su reino, que Dios nos permita ser parte de lo que Él quiere hacer, de cómo lo quiere hacer, de cuándo lo quiere hacer, que no haya en nuestras vidas, en ese sentido, estorbos, que no haya impedimentos para que Dios no pueda hacer, ni pueda escogernos, ni pueda seleccionarnos para hacer aquello que Él quiere hacer. Que por nuestra parte siempre por lo menos haya esa disposición, esa limpieza de corazón, esa limpieza en cuanto a nuestras inquietudes, en cuanto a nuestras intenciones, y que Dios pueda tomarnos, ¿no? Como Isaías vimos hace poco, ¿no? Cuando el Señor lo limpia, Isaías ora y todo eso, y ahora el Señor dice, bueno, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, Señor, envíame a mí. Porque Isaías ya se había limpiado delante de Dios, y ahora Isaías dice, Señor, envíame a mí. Que aprovechemos estos días, estos par de días que quedan para terminar el año, para ponernos a cuenta con el Señor, ¿no? Y decir, bueno, Señor, pues esto, en este año 24, pues he hecho mal así, y he tenido aquello, y he tenido lo otro, pues Señor, ahora que empieza el 25, para lo que tú tengas, Señor, envíame a mí.
Terminando ya, los sabios. Los sabios sabemos que no eran reyes ni eran magos, sino eran personas, aquí también hay bastantes dudas, algunos dicen que eran como una especie de astrónomos, lo que siempre se ha dicho es que eran sabios, personas que leían los tiempos y todo esto. Pero ellos van, ¿no? Y preguntan, y cuando llegan se acercan al niño y le adoran y le ofrecen oro, incienso y mirra, ¿no? Oro, incienso y mirra. Yo diría, ¿no?, que ellos fueron los primeros que su sabiduría los llevó a adorar al Señor. Es decir, su sabiduría, lo que ellos conocían, no los llevó al orgullo, no los llevó a pensar que sabían más que nadie, que eran más que nadie, que podían hacer más que nadie, sino que llegaron y adoraron. O sea, piensa, 3 personas posiblemente ricas por lo que ofrecen. 3 personas relevantes, algunos hablan de incluso que podrían ser reyes o príncipes de algunos lugares lejanos. Hasta ahora habíamos hablado de María, de José, pero ahora estamos hablando de gente de alta sociedad. Y el contraste es evidente, ¿no? Gente así, como estos 3, si es que eran 3, que tampoco sabemos, pero digamos que eran 3, vienen y se postran y adoran a un bebé. O sea, si te lo pones a pensar, no, es ridículo. Lo normal es que fueran y se postraran ante otro rey, ante una persona más opulenta que ellos, una persona más poderosa que ellos. Bueno, sí lo era, pero entenderme, ¿no? Pero no, se postran ante un bebé. Han estado con Herodes y casi ni le han saludado. Pero ante un bebé se arrodillan y se postran y adoran a Dios. Es una escena preciosa, ¿no? Que lo que nos habla es de que nosotros también tenemos que aprender de ellos que nuestra sabiduría y nuestras capacidades y nuestros dones y nuestros talentos y nuestro dinero y nuestras posibilidades y nuestra posición no nos lleve a otra cosa cada día que a postrarnos ante el Señor y adorarle. A eso es a lo que nos debe de llevar todo lo que somos y tenemos, a adorarle a Él. No hay ninguna razón para creernos nadie ni para creernos nada, porque a Él se lo debemos todo. Como Pablo dijo, ¿no? Dice a los atenienses, le digo, ¿qué decís? Si en Él nos movemos y somos. Y aunque vosotros penséis que esto no, nos movemos y somos. Tres grandes hombres arrodillándose, hombre, si fuera delante de un león, pero se arrodillan delante de un cordero. Pero cuando Apocalipsis nos habla de que todo está terminando, nos dice que hay un cordero de pie, inmolado. Y todos lo están adorando. Ese es Jesús. Los primeros que el objeto de su estudio cambió sus vidas. El objeto de su estudio fue Jesús, ¿no? Encontrar dónde nació Jesús. Y eso cambió sus vidas. ¿Qué nos enseña a los magos? Que si yo o si nosotros estudiamos su palabra, si Dios y su palabra es el objeto de nuestro estudio, debe de cambiar nuestras vidas también. Lo veremos con Santiago capítulo 1 cuando sigamos los martes. Cuando Santiago nos habla de que leer la Biblia no es información, sino que es transformación. Y como Santiago nos va a decir, cuando lees la Biblia, ¿lees tú la Biblia o la Biblia te lee a ti? ¿Lees tú la Biblia o la Biblia te lee a ti? Dice que al final del texto cuando ellos adoraron ya, hicieron todo eso, tenían que volver a Herodes, supuestamente, ¿no? Pero ellos se fueron por otro camino. Claro, se fueron por otro camino. Ese es un buen propósito para el 2025, para nosotros, ¿no? Tal vez no sé en qué hemos estado o cómo hemos estado, pero ahora, después de estos días, de reflexionar acerca de Jesús, de la Navidad, de que Él nació, de que Él murió por nosotros, de que es nuestro Salvador, es un buen propósito. Señor, este año voy a volverme por otro camino. ¿Es un buen propósito para este año?
En Efesios, por ejemplo, habla muchas veces de andar, de vivir, de otro camino. Habla de andar como sabios, andar como hijos de luz, andar como es digno, andar como no como los otros gentiles, andar en amor, andar con diligencia. Es decir, habla muchas cosas de esto. Y quiero terminar con otro personaje, que es Simeón. Y este sí quiero que lo leamos rápidamente, que está en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Es una historia muy interesante, o podríamos decir también muchísimo aquí, ¿no? Pero solamente estamos destacando así a pinceladas, ¿no? Capítulo 2 de Lucas, versículo 25, nos dice que en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, 2:25. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, para empezar, de pocos en los evangelios se dice o se elogian de esta manera a personas. Sin embargo, de Simeón, una persona mayor ya, se dice que era justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. No hay muchas personas en los evangelios de los que se hable así, pero este hombre sí se habla así, de él. Fue el primero que demuestra que la espera y la renuncia valen la pena. Eso es lo que nos enseña Simeón, que la espera y la renuncia valen la pena. O sea, este hombre era justo y piadoso, o sea, era un hombre de Dios y vivía de una manera justa delante de los hombres, piadosa delante de Dios. Y estaba esperando la consolación de Israel. Y ahora Dios se lo permite, ¿no? Dios le muestra todo aquello, ¿no? Y él va. Y a mí me choca, o sea, me llama la atención y hay algo que me enseña, ¿no? Y es que cuando, no sé, ¿no? El Espíritu Santo le mueve, ¿no? A tomar a aquel niño en brazos. Y cuando toma a aquel niño en brazos, él se da cuenta quién es, ¿no? Se da cuenta quién es. Tiene al Hijo de Dios en sus brazos. Tiene al Mesías en sus brazos. Y su reacción, ¿no? Su reacción es un deseo de toda la vida. Señor, mis ojos han visto tu salvación. Yo no sé, pero figuradamente quiero decirte esto, ¿no? Estamos celebrando la Navidad. Si pudiéramos coger en nuestros brazos a Jesús, nos daríamos cuenta de quién es. ¿Qué sentiríamos si tuviéramos en nuestros brazos a Jesús? ¿Cómo respondería nuestro corazón? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué significaría nuestra vida tener al Hijo de Dios en nuestros brazos? Bueno, si despojamos a la Navidad de todo lo, como dijimos al principio, si despojamos a la Navidad de todo lo que no es Navidad según la Biblia, nosotros no tenemos al Hijo de Dios en los brazos un par de minutos. No. Lo tenemos en nuestro corazón. No 2 minutos, ni 2 horas, ni 2 días, sino siempre, siempre. Y que el Señor abra nuestros ojos para que podamos decir como este hombre dijo: Señor, mis ojos han visto tu salvación. Y que podamos cada día ser agradecidos por la salvación, porque no es que nosotros veamos
nuestros ojos han visto la salvación, sino que nuestros ojos y nuestra vida y nuestro ser ha experimentado la salvación, que es muy distinto. Nuestro corazón ha sido cambiado de uno de piedra a uno de carne. Y que pensemos, ¿no?, que ese niño que Simeón cogió en sus brazos, unos años después estaban clavándolo en una cruz. Igual de inofensivo que cuando estaba en el pesebre. Allí un niño envuelto en pañal, o sea, un niño como otro cualquiera. 33 años después estaba en una cruz también, inofensivo allí también. Maldiciéndolo, y él, como dice Pedro, no respondía. Escupiéndole y él orando por las personas que estaban haciendo aquello. Pero un día volverá. Porque sabéis, la Navidad tiene 3 partes. Con eso termino. La Navidad tiene 3 partes. Una primera, que es cuando Jesús nace, que es todo. Una segunda, que es cuando Jesús muere, que es la confirmación, muere y resucita, que es la confirmación de todo. Falta una tercera parte. ¿Sí? Falta una tercera parte de la Navidad. Porque Jesús, ¿qué? Volverá. Jesús volverá. Jesús no está muerto. Jesús no es un recuerdo. No es una pintura, no es un pesebre, no es un niño en una cuna ahí, no es un hombre clavado en una cruz, no. Jesús volverá, porque nos dice Pedro que ni la muerte tuvo el poder para retenerlo a él. Porque dice Pedro, él es el autor de la vida. Y el autor de la vida es el Señor que nosotros tenemos. Por tanto, resumiendo, ¿no? La Navidad, ¿la celebramos? Claro, claro que sí, celebremos, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros, aprovechemos para, en familia o como sea, estar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por esto, Señor, gracias por lo otro, gracias por nacer, gracias por recibirme, por tantas cosas por las que tenemos que hacer. Ese fue el comienzo de todo, ¿no? Ahí empezó todo para nosotros. Pero también que esa primera Navidad nos haga vivir con perspectiva también, de que Él volverá y de que entonces ya todo este proceso que empezó un día allí en una aldea de Israel, con un niño que nacía de una chica adolescente, virgen, que nacía allí, ese, según Apocalipsis, dice que nosotros estaremos en su mundo, en su ciudad. Y allí dice, y Él estará con vosotros, como vuestro Dios, y le veréis como Él es. Y ese es el final de la Navidad. Hermanos, perspectiva bonita, ¿no? Dentro de 360 días, el mundo estará otra vez diciendo, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, coge la burra María, ¿no? Como dice el villancico ese, ¿no? ¿No es así? Mira, lo que sé yo villancico. Bueno, ese. Dentro de 360 días, la gente volverá a cantar esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Pero que cuando llegue ese día, dentro de 360 días, nosotros tengamos la satisfacción de decir, Señor, yo llevo todo el año recordándote. Y llevo todo el año viviéndote. Y llevo todo el año adorándote. Ese es un buen propósito para este 2025. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor,